Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a mi canal. Soy César de Car Automotive y esta es la sección donde juntos analizamos los principales lubricantes que podemos encontrar, ya sea en el país o en algunos casos me los mandan y estamos haciendo pruebas para tratar de encontrar el mejor lubricante. Pero hay algo que nos debe de quedar muy claro. No hay el mejor absoluto porque todo depende de las necesidades que tengas. Es decir, incluso las características mecánicas de tu motor podrían necesitar un tipo de aceite o la zona donde vives por el clima, la humedad, la tierra que hay en el medio ambiente o por la calidad del combustible que estás utilizando, si la gasolina o el diésel que tienes disponible no es de la mejor calidad. ¿Y cómo sé que no es de tan buena calidad? Por el contenido de azufre que puede tener, pues eso va a hacer que el aceite dure un poco menos. Algo que estamos encontrando después de 15, 16, 18 análisis, realmente voy perdiendo la cuenta, pero algo que vamos viendo es que los primeros kilómetros, la mayoría de los lubricantes cumplen bastante bien. Y cuando digo primeros kilómetros, me refiero a 4,000, 5,000 kilómetros. De ahí en adelante, ahora sí, la calidad que pueda tener el aceite va a provocar que dure menos o dure más. Y como te comentaba, si las necesidades de lubricación que tiene tu motor son muy específicas, sabes, cadenas de distribución sería una, o si tu motor es turbocargado, es otra, o si es supercargado, o si es de alta compresión, o si es de inyección directa. ¿Sabes? No hay un lubricante que sea mejor en todo. Ganas unas cosas, pierdes otras. Ningún fabricante ha desarrollado uno que pueda cumplir con todo absolutamente, porque es relativamente difícil. Piensa en unos zapatos. Unos zapatos serán buenos para correr, pero no son buenos quizá para ir a una fiesta, ¿sabes? No va a haber un tipo de zapato que funcione para todo. Y así con los lubricantes. Y en este video le ha llegado el momento a esto que tengo aquí atrás. Es un lubricante que me han pedido mucho también. Me ayudaron, alguien lo estaba utilizando y vamos a probar Amsoil. Este producto es de la línea Amsoil Signature Series. Es decir, es una línea de producto que lo que pude encontrar es que dependiendo del color de la tapa es la viscosidad. Es decir, todos son Signature Series. Pero si la tapa es verde, si la tapa es roja, como en este caso, corresponde a un SAE 5W30. Si revisamos la información que hay tanto al frente del bote como en la parte trasera, y es más, esta parte trasera, mira, tiene como una ventanita que se abre y tiene más texto todavía. Entonces, vamos a revisar qué dice ahí. Viendo la parte delantera del bote, podemos ver lo siguiente. Menciona que es 5W30, 75% más protección contra el desgaste y ese sello que vemos del lado izquierdo dice hasta 25,000 millas. Estamos hablando de 40,000 kilómetros. Es decir, promete que dura 40,000 kilómetros. Y en la parte de abajo dice, vea la etiqueta trasera para los detalles. En la parte trasera lo que encontramos es pues, que está enfocado a la protección. Y todo lo que encontramos ahí, como probado por fabricantes de motores, 50% más limpieza del motor, ideal para turbos, inyección directa. Es decir, la mayoría de esos beneficios es porque es un aceite tipo API-SP. Al ser SP, cumples con el SAC GF6A, que si esto te parece un poco confuso, tengo más videos que lo explican a detalle. Y en la parte interior es donde viene parte de la magia, ¿sabes? Intervalos de servicio para motores a gasolina. Si tú usas el vehículo de forma normal, te garantizan hasta 25,000 millas de protección, es decir, 40,000 kilómetros, 700 horas de operación o un año, lo que suceda primero. En vehículos personales que no se utilizan bajo manejo severo. En otros videos te he explicado lo que es el manejo severo y prácticamente todo el mundo manejamos severo. Y en ese caso podemos ver que hay protección hasta 15,000 millas, 700 horas de operación, lo que suceda primero, o bueno, también un año. Condiciones severas incluyen, digamos, vehículos comerciales, lo que podría ser un taxi, por ejemplo, vehículos de flotilla, marcha mínima excesiva o remolque, jalas algo, cargas algo o manejas en condiciones de mucho polvo o tierra. Si tu vehículo es modificado, ya no aplica. Vehículo de competición, vehículo que utilice algún combustible alternativo como podría ser gas, todos esos no aplica este intervalo recomendado de, pues bueno, 25,000 millas o 15,000 millas. Y el siguiente punto es el que nos mata. Si el vehículo se encuentra fuera de Estados Unidos o Canadá, reemplaza el aceite en el intervalo que recomienda
el fabricante de tu auto. Los filtros de aceite AMSOIL están diseñados para cambios de aceite extendidos. No supere 12,000 millas, esto es casi 20,000 kilómetros, o un año si utiliza un filtro de aceite de cualquier otra marca y apéguese a lo que dice su fabricante. Siempre cambie el filtro cuando cambie el aceite y finalmente revisa el nivel del aceite que esté a la altura adecuada. Entonces, pues este sellito de las 25,000 millas, olvidémonos de él porque no va a llegar porque el vehículo no está en Estados Unidos, no está en Canadá. No sé qué podría ser distinto a estar en Estados Unidos o en Canadá. Realmente no hay mucha diferencia, pero bueno, las condiciones de manejo son severas y entonces prácticamente lo que nos termina diciendo es apégate a lo que dice tu fabricante. Por lo general, en todo Latinoamérica, es decir, desde México hasta la Patagonia, pues los intercambios de aceite suelen ser a los 5,000 o 10,000 kilómetros. Y si tú manejas severo, lo reduces a la mitad. Es decir, si manejas, el fabricante te dice 10,000 kilómetros, lo vas a tener que cambiar a los 5. Entonces, aquí es donde pagar el precio de un aceite premium, como se tiene considerado este AMSOIL, para cambiárselo a los 5,000 kilómetros, no sé, eso ya depende de ti, porque recuerda, no todo es la durabilidad. Definitivamente va a tener pues características lubricantes, espero yo, muy buenas, es lo que vamos a ver en el resultado y pues es donde ya cada quien determina si lo usa o no lo utiliza. Este lubricante lo utilizamos en un Spark y se lo cambiamos a los 10,000 kilómetros, es decir, la prueba de aceite que mandamos al laboratorio tenía ya 10,000 kilómetros de uso. Vamos a ver si realmente protege el motor ese 75%. ¿Será? A lo largo de este video vamos a comparar entonces los datos que nos da el fabricante en su ficha técnica, los vamos a comparar contra el aceite nuevo y posteriormente con el aceite usado. El análisis que me entrega el laboratorio, ahora sí lo voy a comparar y vamos a revisar tres grandes familias. La primera de ellas es desgaste de motor, es decir, vamos a contar las partes metálicas que se desprenden del motor. Eso pues prácticamente es el desgaste de tu motor y vamos a contarlas. Todas esas piezas metálicas que están adentro del motor están fabricadas de acero, hierro, aluminio, etcétera, ¿sabes? Entonces las vamos a contar, vamos a ver si venía contaminado con partes metálicas del aceite cuando era nuevo y después lo comparamos con el aceite usado. La segunda parte tiene que ver con la contaminación, es decir, qué tan contaminado está el aceite después de esos 10,000 kilómetros. La contaminación no tiene que ver tanto con la calidad del aceite, es más bien las condiciones mecánicas que tiene el motor donde lo probamos, ¿sabes? El aceite se puede contaminar básicamente con tres cosas: con tierra, que en el análisis lo encontramos como silicio, se puede contaminar con agua, es decir, aquí podría ser refrigerante de motor si se está fugando, o si el vehículo está en una zona con muchísima humedad, pues el agua que se condensa dentro del motor, pues baja el aceite, y si ese motor no se utiliza, digamos, por intervalos prolongados, pues el agua nunca se evapora y ahí se queda, y el agua oxida el aceite. Y el tercer contaminante que podríamos encontrar puede ser combustible también. Si hubiera una falla en ese motor, es decir, algún inyector de combustible, está pasando mucho combustible, y pues bueno, eso haría que se contamine. Y el combustible degrada el aceite. La siguiente parte que vamos a medir es la química del aceite. Aquí la vamos a separar quizá también en tres grandes familias. La primera de ellas tiene que ver con los aditivos. ¿Sabes? El aceite tiene aditivos detergentes, dispersantes, mejoradores de lubricación, de viscosidad. Vamos a ver cómo están esos aditivos cuando era nuevo y después los comparamos con el usado. La segunda parte tiene que ver con la viscosidad. Este aceite es un 5W30 y de acuerdo a las reglas, digámoslo así, la norma SAE J300, si quieres ser muy específico, menciona qué viscosidad debe tener un aceite con esta viscosidad, que si mal no recuerdo es como de 9.2 a 12.5. Y entonces vamos a ver cómo era nuevo y después de utilizarlo estos 10,000 kilómetros, cómo quedó la viscosidad. Definitivamente se debe mantener lo más estable posible porque tú compraste el aceite esperando que se comportara como un 5W30, porque es lo que pide el fabricante de ese motor. Si ese aceite incrementa su viscosidad y pasa a ser del 40, pues definitivamente vas a tener un desgaste prematuro en tu motor. Por otro lado, si se degrada y baja viscosidad 20, pues vas a empezar a tener ruidos, y ruido significa desgaste prematuro también de tu motor. Así es que vamos a revisar la viscosidad. Y por último, vamos a revisar dos características muy interesantes que, de acuerdo a la experiencia, lo que vamos aprendiendo en nuestros videos es lo que determina el 99% de las veces que se tiene que cambiar el aceite del motor. Y me refiero a el número base total
y la acidez del aceite, que se conoce como TAN. El TBN es una capacidad química que tiene el aceite para soportar los ácidos. Es como un antiácido, ¿sabes? Que cuando tienes acidez, te lo comes y esto se corrige. Es exactamente lo mismo. Este número base total, o también se le conoce como alcalinidad, viene en cierto nivel. Para este lubricante, el fabricante especifica que tiene un TBN de 12.5. Es un número altísimo y ya hablaremos si es tan bueno tener tanto TBN. Obviamente, eso va a determinar que tu aceite te va a durar muchísimos kilómetros, pero tiene una desventaja que la voy a comentar más adelante. Entonces, este TBN tiene un cierto nivel. Y los ácidos que se forman principalmente por residuos de la combustión, es decir, recuerdas que comentábamos, si la gasolina que estás utilizando tiene mucho azufre, el azufre mezclado ahí con oxígeno, con nitrógeno, con hidrógeno, etcétera, etcétera, bueno, se convierte en ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico es terrible para los motores. Aparte que degrada muy rápido el aceite del motor, incluso puede dañar las partes metálicas, generar corrosión al interior de tu motor. Así es que no lo queremos, por eso está el TBN, que lo va a combatir. Cuando es nuevo el aceite, el nivel del TBN es muy alto, ¿sabes? Está el TAN, que ya viene con una acidez del aceite también, y estos van variando, van variando, van variando. Una vez que alcanzan el mismo nivel, es el momento que determina que ya tienes que cambiar ese aceite. Si no haces el cambio, sube la acidez y entonces los problemas que te estoy hablando se vuelven muy graves. Esto es lo que vamos a analizar entonces en este aceite AMSOIL. Antes de revisar los resultados, te sugiero que si es la primera vez que ves estos videos de mi canal, pues le dediques un tiempo a revisar estos dos temas: funciones del aceite de motor y dónde se analiza. Pero si tú ya eres experto, porque ya viste todos mis videos de análisis, ¿sabes? Hemos probado muchísimas marcas, entre ellas podría ser Ravenol, Móvil, Castrol, Motul, Gela y varios más. Pues ya revisaste esta información muchas veces, así es que vamos para allá. Antes de revisar los datos del aceite usado, déjame darte los parámetros que determinan si todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Punto número 1, variación de viscosidad. Esta puede variar hacia arriba o hacia abajo y la variación máxima permisible es 20%. Número 2, presencia de agua. Si está contaminado con agua, se permite un máximo de 0.5%. Ahora, aquí recuerda, los datos que yo te estoy mostrando son partes por millón y estas variables que te estoy compartiendo, pues ahora es porcentaje. Un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Número 3, presencia de combustible, 0.3% o más. Número 4, contaminación por sólidos, es decir, aquí es donde estamos hablando del silicio, que es la tierra, o de cualquier metal que haya dentro de tu motor, hierro, aluminio, cobre, etcétera. Ahí se permite máximo un 3%, es decir, 30,000 partes por millón. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite hasta un 1%. Y por último, y no menos importante, este número 6 tiene que ver con el TBN. Se considera hasta una pérdida del 50 o 60% del TBN. Todavía es, digamos, el límite. El resultado que podemos ver en cuanto a desgaste se refiere, podemos encontrar que AMSOIL brinda una buena protección. Vemos aluminio inició con 3 partes por millón, terminó con 5. Recuerda que el margen de error que me da el proveedor de estos análisis es de hasta 5 partes por millón. Así es que pasar de 3 a 5, pues prácticamente no hay nada. Cadmio, cromo ceros, cobre solo 1, hierro pasó de 1 a 6 partes por millón. Puedes encontrar el molibdeno, que al ser un metal está en esta sección, pero el molibdeno no es parte metálica del motor, es decir, es un aditivo. Empezó en 237 y bajó a 172. El resto de los componentes metálicos pues prácticamente están en cero, así es que brinda una buena protección y lo único que encontramos alto fue el hierro con 5 partes por millón. Pasemos a la contaminación. Aquí encontramos el boro, que también es un aditivo, y este aditivo empezó en 374, termina en 38, prácticamente se estaba acabando. Ahora vemos, silicio empezó en 4 partes por millón, termina en 27. Esto es una alerta que me dice el filtro de aceite que están utilizando en este Spark no es de la mejor calidad. Yo le recomendaría al propietario cambiar de filtro de aceite. Sodio, que esto lo podríamos encontrar en el refrigerante, pues prácticamente es nulo. Agua no se encuentra, así es que la contaminación del motor no es un estado crítico, pero sí hay que tomar en cuenta ese filtro de aire. Por último, analicemos la química del aceite. Podemos ver
bario 0, calcio de 1258 pasa a 1315. Este es un resultado muy extraño que he estado notando en algunos resultados de aceite, pero que no es nada de alarmarse, porque el valor está aumentando y por lo general tiende a bajar. En el caso del magnesio, 942 baja a 677. Fósforo y zinc, recuerda que estos dos juntos forman el ZDDP, que es un antifriccionante que muy utilizado por todos los fabricantes de aceite. Vemos que empieza en 771, termina en 732, el zinc 881 y termina en 874. Es decir, podemos ver que tiene una buena capacidad lubricante con todos estos aditivos y el resultado lo veíamos en el análisis del desgaste. Veamos el tema de la viscosidad. Empezó en 10.1, termina en 10.6, muy estable la viscosidad. Esto es algo que me gusta mucho. Por último, analicemos el TAN y el TBN. Vemos que el TAN inicia en 2.36 y termina en 4.77. El TBN 9.42 y termina en 2.52. Aquí hay algo importante. El TAN y el TBN, si ves los resultados finales cuando el aceite ya es usado, deberían de ser iguales o debería estar por arriba el TBN. Si el TBN ya está por debajo, quiere decir que nos pasamos en el intervalo de cambio. Esto nos dice hasta este momento que 10.000 kilómetros fueron muchos para este aceite. Otro punto importante es que el TBN se permite que se caiga hasta un 60%. De 9.42 a 2.52 ya es más del 60%. Entonces, por ese lado también estábamos agotando la reserva alcalina, es decir, el TBN que tiene este aceite. En pocas palabras, nos pasamos del cambio de aceite. Reunamos toda la información que tenemos disponible y saquemos nuestra propia conclusión. En cuanto a la protección para el desgaste, pudimos ver que el valor más alto que encontramos fue el del hierro. Recordarás que inició en una parte por millón, termina en 6, es decir, hubo una acumulación de 5 partes por millón. Es realmente bajo. Si esto lo convertimos en porcentaje, es el 0.0006%. Y el límite máximo permisible para desgaste es 3%. Estamos lejísimos, así es que la protección antidesgaste de este producto de AMSOIL es muy buena. La segunda parte que analizamos tiene que ver con la contaminación. En este caso, vimos que el nivel de silicio era muy alto, es decir, tierra. Empezaba en 4, terminaba en 27, es decir, tenemos una acumulación de 23 partes por millón de tierra. Cabe mencionar que eso es lo que se filtra en el aceite, ¿sabes? ¿Cuánto hay en el filtro de aceite? Eso no lo sabemos. Entonces, si es un dato para tener en consideración, de igual manera es el 0.0023, el límite también es 3%, pero hay que tener en cuenta que el filtro de aire que se está utilizando en este auto no es la mejor opción. La tercera parte de nuestra conclusión, el tema de la química del aceite. Recuerdas que la separamos en 3 familias. La primera de ellas tiene que ver con los aditivos. Para el caso de este producto de AMSOIL, vimos que el nivel de aditivos está dentro del promedio. No es nada muy alto, tampoco es muy bajo y en general tenemos un muy buen resultado. Estoy haciendo yo un análisis personal donde no es un análisis, digamos, tan profesional, es decir, no tiene un sustento de una prueba de SAE o algún organismo de lubricantes. Simplemente lo que estoy haciendo es sumar numéricamente los valores de todos los aditivos, tanto aditivos que buscan limpiar como aditivos que buscan proteger contra el desgaste. Y en este caso, este producto dentro de todo el ranking está en la posición número 4 en cuanto a concentración de aditivos se refiere. ¿Qué nos dice que está en la posición 4? Realmente no nos dice información tan valiosa, ¿saben? Porque recuerda que el aceite está compuesto de la base y los aditivos. Si tienes una base muy buena, no vas a tener tantos aditivos. Si tu base no es muy buena, necesitas muchos aditivos. Entonces, por eso te comento que no es realmente un número que, desde mi punto de vista, vaya a determinar, es que yo quiero el número 1 porque ese es el que tiene más aditivos. Sí, pero eso quizá te podría decir que la base no es la más fuerte, pero no lo sé. Estoy hablando nada más al aire. Ya la decisión la tomarás tú, porque recuerda que necesita tu motor. Tienes turbo, tu nivel de compresión, la calidad del combustible que usas, pero nada más es un dato que quería compartir contigo. Hablemos ahora del siguiente punto de la química del aceite, que tiene que ver con la viscosidad. En este caso, en el análisis inicial empezamos con 10.1 y terminamos en 10.9. En este caso, AMSOIL reporta en su ficha técnica un valor de 10.3, que está perfectamente dentro del rango para un aceite
con viscosidad, digamos, de verano 30, que el valor es de 9.3 a 12.5. En el análisis que hicimos encontramos un 10.1 y de 10.1 subió a 10.6. Es una variación mínima. Este aceite sigue siendo del 30 y esto es algo que me gustó mucho de este producto de Amsoil. Hablemos ahora del TBN, esa capacidad que tiene el aceite para soportar la acidez. Amsoil reporta en su ficha técnica 12.5. Es un valor muy alto. En mi caso, en el análisis inicial, cuando el aceite era nuevo, encontré un valor de 9.42, que son casi 3 puntos de diferencia. ¿Qué sucedió ahí? No tengo idea, pero no son los 12.5. Y quizá no sea tan malo que no sean 12.5. Uno podría pensar, si tiene mucho TBN, eso me va a ayudar a que mi aceite dure más. Y sí, tienes razón. Pero tanto TBN también provoca depósitos, es decir, se van formando así como suciedad, incrustaciones en anillos, por ejemplo, en la cabeza de los pistones, y eso no es tan bueno porque no lo vamos a poder remover. No hay aditivo capaz de removerlo. Cuando uno desensambla un motor y tienes esos depósitos, los tratas de quitar de forma mecánica, es decir, raspándolo, y no te das cuenta de la dureza que tienen, ningún líquido los va a poder remover. Así es que tener tanto TBN tampoco es tan bueno. En mi caso personal, yo prefiero cambiar el aceite en un intervalo más corto, pero saber que no tengo depósitos ahí. Un aceite que lubrique muy bien, que tenga una muy buena protección, aunque no tenga esa duración tan extendida. Para mí no es tan buena idea que dure tantos kilómetros un aceite, y más por las condiciones de uso que tenemos en esta zona de Latinoamérica o pues la calidad del mismo combustible. Así es que 9.42 no me pareció a mí tan malo. Lo que sí no me parece, pues digamos, no es lo que yo esperaba, es que fuera tan distinto a lo que reporta el fabricante. Después de utilizarlo 10.000 kilómetros, bajó a 2.52. Ya es un valor muy bajo. Según el porcentaje, es decir, se puede desgastar 60% y listo, debería de estar por un 3.7. Eso sería el valor mínimo. Pero aquí nos excedimos en kilometraje y llegamos hasta ese 2.52, pero pues ni modo, se tenía que hacer la prueba. Ahora, en cuanto al TAN, recordarás que el TAN inició en 2.36 y después de utilizarlo esos 10.000 kilómetros, subió hasta un 4.77. Puedes ver que estas dos gráficas se cruzan. Ese punto de cruce es cuando los dos valores son igualitos. Y si nos vamos hacia la parte inferior, encontramos 8.000 kilómetros. Si hubiéramos quedado solamente con el valor del TBN, el aceite duraría 8.500 kilómetros. Entonces no es tanta la diferencia de 8.000 a 8.500, yo no me preocuparía tanto. Y aquí encontramos el dato que determina cuándo se tiene que cambiar este aceite Amsoil. Si tú lo estás utilizando en tu auto bajo unas condiciones similares a las que ya te comenté, 8.500 kilómetros sería el nivel máximo en el cual tú ya tienes que hacer el cambio de aceite si lo que estás utilizando es este Amsoil Signature Series. Para el final, pues Signature Series es un buen producto, tiene una buena capacidad lubricante, pudimos ver muy poquito desgaste, la estabilidad de su viscosidad también muy buena, pero si lo que tú estás buscando es un aceite que dure muchísimos kilómetros, quizá esta no es tu opción. Nos quedamos en 8.000, 8.500 kilómetros, pero desde mi punto de vista técnico, para un motor de alto desempeño, le va a caer muy bien. Y si no te preocupa a ti tener que estar cambiando el aceite en estos intervalos, 8.500 kilómetros, pues te va a funcionar perfecto tu auto. Desafortunadamente, pues no vamos a poder llegar a esos 40.000 kilómetros que prometen. Y mira, en el mercado tú encuentras aceites que prometen 20.000 kilómetros, 30.000, 40.000, pero las condiciones no van a permitir que lleguemos hasta allá. Por mi parte, es todo en este análisis. Si tienes tú algún tema del que quieras que hable, déjamelo en los comentarios. Puede ser aquí o puede ser también en Instagram. Me es más fácil contestar en Instagram, ya que te puedo dejar una nota de voz. Incluso si el tema está muy interesante, incluso te puedo marcar para que hablemos. Y si buscas que pruebe algún producto en particular, déjame ese mensaje, nos ponemos de acuerdo, tomamos las muestras en tu auto y pues bueno, seguimos haciendo crecer esta base de datos de conocimiento que pues definitivamente nos está ayudando a tomar mejores decisiones. Pero recuerda, el mejor aceite, ¿cuál es? El que cumpla con tus necesidades. No hay uno solo que vaya a satisfacer a todas las personas, pero con que tú encuentres el que estás buscando, ese es el objetivo de estos videos. Nos vemos la próxima.